Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo espacio de Abrajadabra, Arte y Espiritualidad, en esta oportunidad con Felipe Sarruc, una de las personas incluso que estuvo involucrada en los orígenes de este espacio, de este programa, de este podcast. Y bueno, una persona bastante multifacética que ha explorado diferentes aspectos relacionados con el arte. Hoy vamos a estar un poco más enfocados en el arte, un poco más que en la espiritualidad de pronto. Igual iremos viendo cómo surge la conversación. Entonces, bueno, Felipe, quiero que me des aquí un saludo a las personas que están escuchando este podcast. Hola, hola Rix y hola a todos los que están aquí en Abrajadabra y sí, muy contento porque fue un momento muy bonito cuando empezamos todo esto. ¿Recuerdas que era la pandemia Okay, y sí. todos los programas que lograste hacer y que tanto aprendimos? Yo aprendí muchísimo y me encanta estar aquí, creo que como invitado primera vez. Sí. Entonces me parece magnífico, genial. Gracias, saludos a todos los que están escuchando y que compartan este podcast para que más gente le llegue. Bueno, sí, como ya les había mencionado, pues Felipe Sarubio es una persona multifacética y principalmente pues lo que conocemos de él, lo que conozco de él es su trabajo como gestor cultural, también como escritor, periodista y músico, ¿no? Pero ¿tú cómo definirías de pronto, Felipe, tu carrera, lo que ha sido tu carrera? En una sola frase, en una sola palabra, por así decirlo, ¿cómo la describirías, pues tratando de verificar todo lo que has hecho? Pues mira, yo creo que quien me definió a mí alguna vez, Rix, fue Celina, mi esposa. Porque como tú dices, pues yo he estudiado muchas cosas y trato de hacer muchas cosas, pero al final lo que termino haciendo es siempre lo mismo y es contar historias, ¿no? A mí me gusta es contar historias. Ya en el medio en que lo haga, sea a través de canciones, sea a través de escritos, entonces, pero principalmente me gusta contar historias y crearlas también. Crear muchas historias y contarlas. De hecho, creo que esa sería la definición principal de lo que yo hago. Sí, como el eje principal, muy bien. Algo que siempre me ha parecido de pronto muy curioso y que puntualmente no creo que hayamos hablado, le recuerdo, pues Felipe es una persona que yo conozco de muchos años, hemos llevado pues una relación de amistad y también hemos trabajado en varias cosas, entonces algo que de pronto puntualmente no he podido hablar contigo y es cómo comienza Felipe a interesarse ya por ese lado del periodismo. ¿Cómo te acercaste a eso? Pues porque tengo entendido que tú primero eras músico y siempre empezaste como por el lado de la música. Entonces, ¿qué fue lo que te llamó en el lado periodístico? Y sobre todo, pues, en lo que tú te enfocas, ¿no? Que en este caso es el rock hispano, ¿no? El rock que se hace principalmente en Colombia, pero obviamente ya lo has podido expandir a toda Latinoamérica. ¿Cómo es ese comienzo? Mira, eso fue el destino, porque sí, yo siempre fui músico, toda la vida, desde niño, y rockero, ¿no? Más que músico rockero, porque lo que me mataba era el rock, y siempre me ha matado es el rock. Cuando en el año sí, 2000, después del año 2000, después de que llegó el nuevo milenio, yo me fui para El Salvador, a sacar mis papeles por la familia, mi pasaporte salvadoreño. Ya sabes que tener otro pasaporte además del colombiano es una bendición, brother. Sí, claro. Entonces, en El Salvador, por cosas del universo, se dio la oportunidad de que terminé trabajando en la radio, pero yo no era un hombre de radio, es decir, surgió la oportunidad y fue muy chistoso porque cuando yo hice el casting y me decían, ¿tú has trabajado en radio? Yo, uy, claro, yo he trabajado toda mi vida en radio, yo trabajé en RCN, Caracol, ¿sí me entiendes? Pero nunca lo había hecho, pero el casting lo pasé y entré primero a una estación llamada Radio Cool 89.3 en San Salvador y allá poco a poco fui aprendiendo, yo me iba por las noches, cuando nadie estaba, o sea, cuando no estaban los jefes ni nada, para ver cómo trabajaba la gente y los pilotos automáticos, que el piloto automático es ese hombre que solo pone música en la madrugada, bla, bla, bla. Okay. Me empiezo a interesar por la radio y veo que la radio es una cosa maravillosa, emocionante
Y en El Salvador hice una carrera en la radio muy, muy importante, muy grande. Después de Radio Culpa hacía Radio Femenina, que es la radio más importante, creo yo, de Centroamérica y es una de las grandes referentes a nivel latinoamericano en el planeta. Y ahí pasé 5 años haciendo radio, tuve turnos estelares, fue una cosa muy bella. Cuando regreso a El Salvador, yo venía con el interés de hacer cine. Entonces me presenté en la Universidad Nacional y pasé. De hecho, pasé de número 7 en todo el país. Es decir, fue algo increíble. Yo hubiera podido estudiar medicina, pero no, el bobo aquí quería estudiar cine. Entonces, cuando me di cuenta que en la Nacional, en la entrevista, en realidad no hacían cine, no hacían cine, sino era como más teórico. A mí, yo me desinflé muchísimo. También aquí traté de tener espacios en la radio, o sea, regresar con lo que seguía haciendo en El Salvador, pero 88.9 estaba acabando. Me ofrecieron 1 minuto en el programa del profe y yo venía de ser estelar en El Salvador. Entonces, un poco de frustración hasta que una noche recuerdo que tú sabes que yo escribí la ópera rock, ¿no? Sí, claro. Estaba escribiendo, bueno, la ópera rock y después de escribir la ópera rock, Celina también, como siempre, Celina. Estábamos en la casa en Chapinero Alto, en un roto que vivíamos ahí, y no había luz, y teníamos una vela prendida, y estábamos tomándonos un trago que se llamaba Eduardo III. Esa vaina es viejísima. Oh, eso era terrible, hermano. Sí, eso es una O sea, gasolina. venía en Sí. una caja azul, y el trago salía azul, porque salía la tinta. Bueno, para no alargarte el cuento, Celina me dijo, porque yo le dije, baby, estoy un poco desilusionado con lo del cine. Yo quería estudiar cine y de hecho me matriculé en un curso de cine donde hicimos cine, pero Celina fue la que me dijo, Felipe, pero es que yo no te entiendo. Me dijo, mira, a ti te gusta la radio, te gusta, o sea, vienes de hacer radio, estás hablando de que quieres hacer cine, te gusta escribir, eres músico, tú lo que eres es un comunicador social, me dijo, como mi esposa es comunicadora. Me dijo, tú eres un comunicador social. Y le dije, pero la comunicación, eso no, eso es una cosa ahí como para empresas y eso. Y me dijo, no, es que hay comunicación social y hay periodismo, me dijo. Y a ti te vendría muy bien lo del periodismo, ¿por qué no averiguas? Y entonces comencé a averiguar y me encontré con esta carrera en la UNAD de Comunicación Social y Periodismo. Y yo dije, ve, está interesante, porque claro, yo veía el pensum y veía que había producción de radio, Claro. medios audiovisuales, la teoría, o sea, todo me gustaba y yo dije, ve, nunca lo había pensado, a pesar de que ya con Celi llevábamos como 5 años juntos, o no, mentira, no, llevamos como 2, 3 años juntos, pero yo no había ahondado en lo que era la carrera de la comunicación social. Y me di cuenta que al final la comunicación social y las artes están demasiado unidas, ¿no? Se necesitan una con otra. Por ejemplo, en la radio es la que hacía los grandes hits. Lo mismo, o bueno, tú sabes, la influencia, de hecho, le llaman el cuarto poder a los medios de comunicación y vemos cómo influyen. Entonces me gustó y me metí y me enamoré también de la comunicación social a tal punto que si te das cuenta, mi carrera musical iba muy bien en la primera década del siglo. Estábamos pegando ya duro, lo teníamos como armado, pero toda esa cuestión del periodismo me envolvió tanto y me gustó tanto esa parte de luchar contra las cosas que están mal, de pelear, que me envolví en ella hasta me gradué de comunicador social. Y fíjate que fue interesante porque después de eso la maestría la uní, porque mi maestría yo no la hice en comunicación, sino la hice en artes, en música. Okay. Entonces logré hacer la unión del periodismo con lo que son las artes y ahorita en el doctorado estoy haciendo lo mismo. Mi doctorado es de periodismo, pero estoy trabajando sobre el rock colombiano. Entonces nunca dejé la música, pero sí la envolví en todo esto del periodismo, que es un mundo bestial. Así fue que comencé, por error. Como encontrándose las cosas, sí, como... Sí, como que el mundo me fue diciendo, vea, este es el camino, este es el camino, este es el camino. Y pues también a partir de las desilusiones de las artes, me llevaron hacia la parte de la comunicación. Sí, entonces tú piensas que Subterránica, obviamente que es un medio de comunicación, como yo lo he entendido, de lo que es el rock a nivel independiente.
es una consecuencia obviamente de todo este trabajo que has hecho. ¿Lo consideras que es tu mejor obra dentro del periodismo o tienes alguna otra obra que tú consideres dentro de lo que has hecho dentro del periodismo que digas, oye, mira, esto pues realmente sí es como lo que yo quería o en esto sí he podido plasmar la visión que en algún momento tuve? Subterránica fue al revés, fue al revés. El periodismo fue consecuencia de Subterránica, porque yo primero creé Subterránica en El Ok, Salvador cuando no era periodista. Subterránica lo creé cuando yo era locutor, precisamente porque no teníamos espacios en El Salvador igual que en Colombia. Y yo me inspiré, fue en 4 canales de Héctor Mora y en el disco que había sacado José Gandur de Subterránica. Mejor dicho, yo quería un programa como músico de los que no se tenían una estación como femenina que solo se basaba en Kiss FM o en Billboard, ¿no? Y ujú, entonces cuando regresé acá, que fue con la charla que tuvimos con Celina y todo eso, Subterránica, el periodismo es consecuencia de Subterránica. Me parece que es una obra enorme, no me la puedo atribuir a mí mismo porque siempre he tenido mucha ayuda. Me parece que con Subterránica hemos hecho cosas que jamás nadie va a poder hacer acá, sobre todo de la manera en que la hemos hecho, que es independiente. Eh, pero hay otras cosas, bueno, es que Subterránica es una trayectoria de 22 años, es media vida, es una cosa hermosa, hemos visto nacer, morir bandas, hemos tenido momentos de triunfo increíbles y también hemos tenido momentos muy difíciles, como todo en la vida. Pero pues hay otras cosas a las que el periodismo me ha llevado que me ha gustado mucho, que es, por ejemplo, cambiar mi manera de pensar hacia la sociedad y creo que esa es creo que el aporte más grande que la comunicación y el periodismo me dieron a mí fue esa, porque yo era una persona bueno, yo afortunadamente nací en familias muy buenas, entonces yo creía que el mundo era como mi visión del mundo y el periodismo me permitió ver la realidad de los seres humanos, ¿no? Del grueso de este mundo, de este planeta, de qué era lo que estaba pasando. Es decir, que el universo no era esto que yo tenía aquí en la cabeza, sino era un montón de cosas que están pasando y que nos afectan directamente. Por ejemplo, el periodismo me llevó a escribir libros y eso me parece maravilloso, pero sí, resumiéndolo, creo que Subterránica ha sido una de las grandes obras de mi vida y que no solo ha sido mía, sino que ha aportado al crecimiento de muchas otras personas. Entonces, como dicen, pobres, alzando y comiendo, pero con algo muy lindo en el bolsillo. Es decir, no lo cambiaría por nada. sí, sí, yo que he estado cercano al trabajo que haces con Subterránica, pues realmente es un motor dentro de lo que es la escena musical en la ciudad de Bogotá, que es donde principalmente pues es el trabajo que he visto que se ha enfocado. Y algo muy importante y que vamos a tener pronto son los premios, ¿no? Creo que los premios, desde mi punto de vista, pues eran algo necesario, pero ¿cómo surge la idea de los premios, Felipe? Porque es una parte muy importante, yo creo, de Subterránica y donde la gente, pues, como que es el momento del año en el calendario de Subterránica donde, pues, creo que se tiene más acogida y donde las personas están más pendientes. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo fue esa odisea? En El Salvador, fue en El Salvador, es que, mira, hay gente que no lo cree, las personas creen, o sea, yo también era partidario de ese pensamiento de que las artes y la vida no son una competencia, pero después me di cuenta de que sí lo son. La vida es una competencia en todo sentido, ¿no? Desde poder almorzar hasta triunfar. Una combinación de factores muy importantes. Y entre esos factores importantes está el reconocimiento que los pares te puedan dar a ti. Siempre es importante no vivir llenos de críticas, no vivir llenos de todo, sino que también, mierda, si tú estás trabajando todo un año en un disco y nadie te reconoce y no vendes un solo disco y todo, es por eso que la gente se cae, ¿no? También uno necesita esto. En El Salvador me di cuenta de eso, había una escena muy fuerte, muy underground y, y todo el mundo tenía ganas como de mostrar lo que estaba haciendo y no existían unos premios de rock realmente. Eh, en Colombia hubo los premios Shock, pero no eran premios de rock, eran otros premios que se alineaban más con la línea editorial de ellos, a mí me encantaban. Entonces, cuando
cuando decidimos crear los premios Subterránica, siempre fue en la misma forma que los estamos haciendo hoy, tantos años después, de una manera muy underground, no como por buscar un show como los Grammy o algo así, sino por buscar un momento, como tú dices, en donde podamos reunirnos todos los que estamos en este mismo barco y decirnos el uno al otro, hermano, mire, aquí está su reconocimiento por este disco tan hermoso que usted hizo, por este arte que usted hizo, porque lo valoramos, porque lo valoramos. Una de las, me di cuenta hace mucho tiempo de que para ser gestor cultural uno tiene que quitarse el ego y dejar de ser fan de uno mismo y también empezar a ser fan de todos los demás. Y mira que la gente piensa que uno hace los premios por los demás, pero no es cierto. Yo también hago los premios por mí, ¿no? Uno aprende muchísimo, cosas buenas, cosas malas. Y yo creo que el aspecto de la valoración de los premios Subterránica en la mayoría de las personas, porque hay gente obviamente que los ha detestado, pero en el 99% de las personas el recibimiento es increíble. Como tú dices, este es el momento del año donde yo tengo 30.000 millones de amigos y todo el mundo me llama, pero eso es genial, hermano, porque trabajar por los demás a la vez que uno trabaja por uno mismo también es muy bonito y Subterránica nunca ha roto con eso, nunca ha roto con eso. Los premios nacen, la primera edición fue en el año 2003 en El Salvador, hicimos 8 en El Salvador, luego vamos por las 16 en Colombia, sin contar una que hicimos especial, única en el mundo al género metal, que hubo solo en el 2008 para el metal aquí, fue increíble. Hicimos 2 premiaciones internacionales, una en Nueva York y una en Bogotá, y este camino ha sido increíble. Nacieron entonces en El Salvador, pero se extendieron en toda Latinoamérica e incluso España, porque por ejemplo en la edición de Nueva York llegaron los nominados de España, un portal ganó una banda. Esto ha sido increíble. Sí, es un trabajo que es bastante sobresaliente y que ojalá se siga manteniendo todo lo que más se pueda, es mi opinión. Comparto mucho contigo la visión de que dentro de las artes debe haber una competencia y una crítica muy objetiva de todo lo que se está haciendo. Siento que eso le falta un poco, o siempre le ha faltado un poco como a la escena de rock específicamente colombiano, como que no se han desarrollado un sentido crítico que nos haya enfocado a todos mejor en lograr una sonoridad pues característica como de pronto sí lo logró México, como de pronto sí lo logró Argentina. Creo que a eso le faltó muchísimo acá. Lo tuvimos en las manos, Rodrigo, lo tuvimos en las manos en los años 90, pero no lo supimos aprovechar. Sí, hubo como un... Sucede que nosotros los colombianos no somos buenos receptores de críticas y a nosotros nos gusta andar en una cámara de eco en donde todos nos aplauden, ¿verdad? No somos muy receptivos a que nos digan, hey, Isaías, ese disco suyo está muy malo, hermano, claro. Porque entonces lo tomas personal y lo tomas de una manera mala. A nosotros no nos gusta perder, siempre nos gusta ganar y la competencia no tiene que ser una parte destructiva, sino que entendámoslo desde la manera de cualquier competencia empresarial, ¿no? Si no hay competencia, se forman monopolios, que es lo que hemos visto que ha sucedido en el país. Y la competencia lo que le permite a uno es estar activo y sobre todo actualizado, porque mira, por ejemplo, en esta cuestión de Metal Battle en Alemania, por ejemplo, yo veo que nosotros los países de Latinoamérica seguimos llevando death metal, siempre death metal, que es un género que pues ya lleva muchos años y que no está proponiendo, y llegamos y vemos que países que fueron inventores del death metal pues están llevando otras cosas ya muy diferentes. Entonces, si nosotros no nos ponemos al tono con eso, sencillamente vamos a terminar haciendo death metal en los bares que seguimos haciendo, sin cuestionar las bandas del death metal, porque nos encanta a todos, sino que la competencia tiene que ser algo que construya y no que destruya. Pero, al parecer, hay personas que no lo toman así. Pero bueno, eso ya es muy difícil de controlar. Eso ya son factores que tienen que ver más con el lado cultural histórico de este país y que podemos ir cambiando poco a poco. Eso no importa, ahí vamos. Lo importante es no desistir así
así sean 20 años en la mala. Bueno, Felipe, cambiemos un poquito de tema y centrémonos un poco más en el aspecto de la música. Creo que es algo que siempre ha estado súper presente en la trayectoria que has tenido. Y he podido reconocer momentos que me parecen muy interesantes, sobre todo, digamos, con esta primera ópera rock, que fue la de Margarita y Fausto. Siempre me pareció muy interesante el poder trabajar ese formato, un formato que prácticamente es inexistente en Colombia. Eh, Háblanos un poquito de la obra. ¿Por qué escogiste el tema de Fausto para esta ópera? Yo tengo algunos libros favoritos en mi vida. Y entre esos libros favoritos en mi vida están La Divina Comedia de Dante, Fausto de Goethe y El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan. A mí el teatro musical siempre me encantó, los musicales me encantan, así sea esos de Disney, me fascinan. Pero pues yo me enamoré de la ópera rock desde Tommy, que fue la primera ópera rock que hicieron en la historia y bueno, eso lo tenía desde siempre. Margarita y Fausto me daba como para hacer una ópera rock con una historia que aunque no fue mía originalmente, las canciones que iba a hacer sí podían ser mías y centrarme en la parte de la primera parte del libro, es decir, cuando Goethe era joven, o sea, hasta que Margarita muere. Uh -huh. Era perfecta porque tenía de todo, tenía demonios, ángeles, pecado, amor, y, y realmente la ópera rock en ese momento fue muy fácil de concebir porque había un montón de canciones que yo tenía basadas en Fausto que nunca había unido. Entonces, al principio pensé en hacer un disco que se llamara Fausto o no sé, las canciones de Fausto o algo. Pero después, como estaba metido, también recuerda que yo estudié arte dramático y toda esta cosa, y dije, pues tratemos, de pronto sale. Y entonces se realizó la ópera rock. La presentamos como en primera instancia en el Teatro La Libélula Dorada. Todo lo hicimos también de manera independiente. Fue un elenco muy bonito que tuvo muy pocos cambios en 3 temporadas que tuvimos. Trabajarla pues fue difícil porque entramos en un terreno que, como tú dices, no existe. Uh -huh. Entonces había algo que yo tenía muy claro y era que yo quería que los músicos, que los cantantes llevaran el micrófono en la mano, no en diadema, sino que fuera más como un concierto actuado que como una Okay. obra de teatro. Uh -huh. ¿Siento? Entonces poner la banda atrás y que en ese concierto actuado hubiera elementos de actuación dramáticos y salió muy chévere. Luego tuvimos una segunda temporada en el Teatro La Mama y luego tuvimos una participación en el Iberoamericano, pero entonces volvemos a lo mismo. Mira, lo difícil de hacer este tipo de cosas en Colombia, y no en Colombia, sino en todo el mundo, es precisamente que son, por ejemplo, elencos de 18 personas con técnicos. Y entonces al teatro entran 100 personas. Entonces eso no se puede catalogar como un trabajo, ¿me entiendes? Sino como un proyecto artístico de creación colectiva. Y eso es lo que nos ha frenado. Pero mira que quería contarte algo y ahora que estamos aquí me gustaría contarlo como primicia. La ópera rock se estrenó en el 2006, el disco se hizo en el 2013, o sea que casi 20 años después, Isaías, casi 20 años después, ya terminé mi segunda ópera rock, que es absolutamente original y que también es como de temas esotéricos, porque trata de espiritualidad, trata de salud mental, etcétera, etcétera. Y entonces me parece genial. Pero más o menos esa es la historia de la ópera rock. Y creo que es la única colombiana. Es Sí, decir, no he visto de pronto que haya no, otra, la verdad, no. Sí, entonces estaba diciendo que el tema de Fausto, pues sí, tiene bastante connotaciones esotéricas. Puntualmente entiendo, no conozco en profundidad la obra, pero entiendo que está relacionado con la parte demoníaca que dentro de la magia, dentro de la espiritualidad, pues sobre todo la magia ceremonial, que siempre es el tema que me gusta señalar que yo manejo.
es la obtención de ciertos poderes a través de los sellos goéticos o sellos demoníacos, pues la obtención de ciertos privilegios, que creo que es en lo que se centra un poquito la obra de Fausto. Y estaba hecha en una época donde el boom por estas ciencias ocultas pues fue muy fuerte. En la época prácticamente del romanticismo europeo fue donde esto agarró muchísima fuerza. Eh, no tengo muy claro, Felipe, si eres una persona cercana o no a estos temas, pero sí me gustaría de pronto preguntarte si existe algún tipo de práctica o connotación espiritual que tú puedas eh, o que tú desarrolles como tal para tus procesos creativos o para incluso tu vida cotidiana. ¿Eso lo tienes en tu vida? ¿Eso no lo has visto? Yo, bueno, acercándonos mucho a los temas que tú tratas aquí en Abrahadabra, yo tuve una época en los 90 donde fui muy cercano a toda la parte de, me acerqué a todo lo que era lo que tú hablas, bueno, que aquí se conoce como brujería, ¿no? Ujú. Que se conoce como hechicería y todo esto, y empecé a investigar y la forma en que lo hice fue de una manera más bien ridícula, porque, porque aquí hubo una película que en los 90 pegó muy duro que se llamaba Las Jóvenes Brujas. Y Las Jóvenes Brujas, o The Craft en inglés, era un peliculón, pero violento, era muy bueno. Y, y en el momento nosotros estudiábamos arte dramático y claro, yo ya había leído Fausto, lo que tú dices de Fausto es perfecto, de hecho todo lo que rodea el libro es muy chistoso porque parece que el autor Goethe murió en una explosión de pólvora en su casa. Y claro, y esa noche salieron luces y todo, y entonces dijeron que era que el demonio había venido por él. La sinopsis de la obra es muy, muy fácil, es de un hombre ya de edad que se la sabe todas, o sea, ha estudiado toda su vida y está aburrido, hermano, el man está aburrido, porque ya no encuentra en la vida como algo más. Entonces él dice, bueno, pues ya como la ciencia ya me la sé toda y no he encontrado respuestas, pues contacta al diablo, al demonio, que no se le presenta como tal, como el diablo, sino como en una especie de emisario, ¿no? Y él cambia su alma por volver a la juventud, ¿cierto? Pero entonces viene algo que es lo que mata a todos los hombres, que es una chica. Conoce una chica que lo vuelve loco, pero la chica es un imposible porque si tú has leído el libro de San Cipriano se volvió santo porque no pudo con una chica que estaba con Cristo. Entonces que San Cipriano le cuenta al demonio y le dice, bueno, y papi, ¿y usted qué? ¿Cómo es de que yo le he mandado todos los demonios más fuertes y toda esta vieja y no la puedo manipular? Y le dice, no, pues es que ya tiene el símbolo de Cristo y tal. Y le dice, a ver, y usted no que era el rey del universo, ¿quién es ese tal Cristo? Y cuando le explica a San Cipriano, le dice, bueno, listo, entonces yo ya me voy a servirlo a él, porque usted, sí, más o menos lo que pasa con Fausto es lo mismo. Fausto reta al diablo, porque el diablo le dice que con ella no se puede meter, porque ella es una mujer de Dios. Entonces el man le dice, no, papi, entonces nuestro contrato queda cancelado, porque usted me prometió a mí todo lo que yo quisiera. Y empieza ese diablo, hermano, a tratar de llevarle el amor de Margarita a Fausto, y eso termina muy mal. Eso termina muy mal y bueno, vuelvo al tema. En los 90 entonces yo comienzo a acercarme a todos estos libros como el Grimorio Negro, el libro de San Cipriano, aprender qué era la magia blanca, la magia negra. Pero es que a nosotros sí nos pasaron cosas que nos dieron mucho miedo. Es decir, yo me alejé mucho de eso porque sí sucedieron cosas que no te puedo explicar acá ni me gustaría entrar así a contarlas porque la gente va a decir este huevón. Pero de todas maneras yo sí sentí en un momento más que respeto un miedo intenso por las cosas que nos estaban pasando y que fueron cosas que no viví yo solo, sino lo vivió todo el combo que se metió en eso. Pero fíjate que después de eso mi vida ha girado con una conexión muy rara. Yo no te puedo decir que sea una persona creyente o religiosa, pero sí siento que tengo una conexión con el lado espiritual, porque me han pasado cosas muy bonitas, con cosas que yo diría del más allá, pero es que
podemos decir que tal vez no es el más allá, sino es algo que no hayamos descubierto. Recordemos que, por ejemplo, antes la ciencia era magia, ¿no? Antes las cosas que no entendíamos le decían que eran magia. Entonces, sencillamente todo esto que nosotros llamamos esotérico, magia, o que llamamos ocultismo o algo, pueden ser cosas que no hayamos hasta el momento entendido bien o descubierto. Pero te puedo decir de primera mano que sí hay conexiones y que las he vivido, y que, por ejemplo, que creo en Dios, creo en Cristo como tal, solamente por una frase que él dijo, que fue: yo soy el Hijo de Dios, que eso no lo dijo ningún otro profeta. Y porque, marica, hay que estar muy loco para decir que si a uno le pegan en un lado, ponga el otro. Eso demuestra que uno es muy sabio, loco. Y sí, es un tema muy bacano que siempre me ha gustado, y si te das cuenta, en la música mía siempre ha estado presente también este tema espiritual y de fantasmas. Y, por ejemplo, esta ópera rock que te cuento, que se llama Elena, que es nueva, es de toda esta parte esotérica. Entonces, es muy unido, me ha encantado. Y todas las películas me encantan, y todos los libros me encantan, y todos estos temas me encantan. Y ahora, el otro día que me dijiste que estabas terminando otro capítulo con Sixto Pax, obviamente que estoy convencido que no somos los únicos en el universo, y estoy muy abierto a este tipo de temas y me encanta explorarlos. ¿Por qué surge, digamos, sin especificar un poco lo que, si no quieres contar lo que te pasó, por qué surge el miedo? ¿Por qué hubo miedo? Porque vi cosas y me pasaron cosas que yo pensé que eran ficción, que yo pensé que eran mentiras. Y entonces, cuando yo abordé el tema, lo abordé como tipo de burla, como de, oh, vamos a hacernos brujos. Sí, 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 como muy de curiosidad y de, Sí, muy de sin mucha Hollywood, conciencia, pues. muy de Hollywood, ¿no? Pero eso lo empieza a consumir a uno como las drogas. Uno primero se fuma un porro, y luego dos, y luego entonces ya quiere meter perico, y luego ya quiere experimentar con otra cosa. Y lo mismo es con estos temas, porque uno empieza leyendo los libros, después decides que vas a hacer algunos rituales, y cada vez el ritual puede ir más profundo. Y entonces, en un momento, ya con una chica con la que vivíamos, nos vivimos casi consumidos en esto, haciendo cosas que realmente eran cosas, pues, que yo considero que no están dentro de lo normal en una sociedad normal, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya comienza a suceder estas cosas y mi vida comienza a tener, o al menos en mi percepción, yo no sé si eso era verdad o mentira, pero yo veía cambios brutales, y que estábamos haciendo cosas, entonces ya me dio miedo, porque me di cuenta que podía ser cierto. Y si eso llegaba a ser cierto, entonces eso iba a implicar una serie de compromisos que yo no estaba dispuesto a firmar, ¿sí me entiendes? Que yo no estaba dispuesto a meterme dentro de eso, porque hay que ser lógico, y hay que también usar las lógicas del universo para esto. Si existe el mal, si existe la parte malvada, la parte oscura, la parte destructiva, pues por acción y reacción también existe el bien, y también existe la parte constructiva, etcétera, que en muchas culturas no existe. Pueden ser lo mismo. Dicen que el bien y mal lo pone uno. Pero si hablamos de toda esta parte de los demonios, los ángeles y todas estas jerarquías que hay en las otras esferas, pues yo entendí que yo estaba tratando era con los que no eran como muy bacanes. Entonces a mí no me interesaba como ser parte de ese ejército, ¿sí me entiendes? Sí, Y sí, me sí, sí. costó mucho dejarlo atrás, me costó mucho salirme, porque es algo que te envuelve, como te digo, Ujú. es algo que te envuelve, y es algo que te gusta, y también es algo con lo que uno empieza a sentir una especie de conocimiento y poder que de pronto está en la cabeza de uno, pero al menos en mi caso me sirvió, por ejemplo, para escribir la ópera rock, para escribir algunas canciones, para escribir muchas historias. Tengo muchos cuentos de cosas, y también me sirvió mucho para acercarme también a Dios, ¿no? Al Ujú. lado de Dios. Eso me sirvió mucho. Yo era un tipo que no creía, creo que ni en mí mismo. Entonces eso me sirvió mucho.
Sí, te diste cuenta de una de lo que yo considero como una realidad espiritual que está ahí y que es palpable para cualquier ser humano. Y tu experiencia, de todos modos, Felipe, es la de muchos, ¿no? La de muchas personas que incursionan en estas ciencias ocultas buscando primero respuestas y después, de cierta forma, cuando hay una retribución, pues ahí es donde uno realmente pues se, lo puede tomar de dos formas, ¿no? Lo puede tomar como algo con lo cual uno puede ejercer un poder sobre los demás o, por el contrario, se puede conocer más a sí mismo y entender mucho más la naturaleza humana. Entonces, sí, es la historia de muchos. Personalmente, digamos, con que mencionas el Grimorio de San Cipriano, que es muy conocido y que es un grimorio pues prácticamente de bastante uso dentro de lo que es el esoterismo, las ciencias ocultas. Personalmente no lo he trabajado nunca, no lo he trabajado nunca, pero sí obviamente he trabajado la goecia, que es la clave menor. Y, y obviamente me estrellé con eso, también me sucedió un poco como lo mismo, ¿no? Tuve como una serie de errores, ¿sí? Muy comunes dentro del que empieza con la magia. La magia es algo marginal, la magia no está categorizada ni academizada de ninguna forma, entonces la manera en cómo la gente la aborda pues es a las patadas De acuerdo. y es muy fácil Me de parece obviamente genial lo que tropezar. estás diciendo, porque me parece que todos estos temas de la magia, la brujería, la hechicería, son temas de clases bajas, de clases sociales bajas, y me encanta. Me encanta porque era como también una revolución, ¿no? Una revolución de, bueno, si a los reyes los quiere Dios, pues a nosotros nos quiere el diablo, parce. Y eso me encanta, y ahora que lo nombras, sería magnífico poder hacer una tesis, pero no de manera práctica ni nada, sino solamente abordando la investigación de cómo cada pueblo ha tenido estos momentos de, yo creo que son de desesperación, Sí, claro. Rich, de no poder entender uno. Es que la mínima pregunta de qué putas hacemos aquí, que nadie puede responder, es muy difícil de encontrar en cualquier lugar. Entonces, estas prácticas paganas que son rituales del pueblo, hermano, de los pobres, de las pobres viejas que no tenían nada que comer, sí, el símbolo de la escoba, todo esto son símbolos de gente que vivía en la mala y que lo único que buscaba, si tú te das cuenta, es una vida mejor o algo más interesante, entender. Y como no tenían el acceso a entender nada, porque tú tenías que zamparte en tu cabeza lo que te decían los que te dominaban, entonces eso era una revolución. Lo que pasa es que, como tú dices, toda revolución tiene un precio. Y estos precios que uno no conoce son bastante fuertes, son bastante difíciles. Yo creo que uno no se despega nunca de eso, porque mira, tanto tiempo atrás que pasó esto y las secuelas siguen ahí, siguen sucediendo cosas que ya ni les pongo atención, ¿sabes? A veces se las cuento a Celina o a veces me pasan delante de las demás personas como que sigamos, hermano. En el momento en que tengamos que enfrentar esto, lo enfrentamos. Pero como te digo, lo bonito es que se ha podido meter dentro de las artes. Ahora, ¿cómo es que dice el dicho? Eh, las brujas no existen, pero que las hay, papá. Mira que la palabra desesperación es una palabra bastante acertada para obtener una evocación goética, pues bueno, ya los oyentes estarán un poco más familiarizados con esto que les estoy diciendo. Se necesita realmente estar desesperado, o sea, para estar en contacto con este tipo de energía que es oscura, ¿sí? Si se le puede decir así, oscura, pues sí, la desesperación es algo, cuando tú más desesperado estás y tienes una angustia muy fuerte y ejecutas los rituales bajo esa primicia, rituales obviamente de este tipo, porque la magia no simplemente se trata de eso, pero hablando pues cosas como San Cipriano y que obviamente son prácticas goéticas, eh, sí, la desesperación
y el estar realmente al límite es donde es la sustancia que hace que la evocación sea eh, correcta o se pueda ejecutar de una manera correcta. Y, y desde mi punto de vista, pues sí, creo que la persona que se decida acercar a esto debe ser la persona más devota a Dios, debe ser la persona que tenga los principios más claros y eso es algo que yo fui aprendiendo pues con los años, ya son bastantes años en que estoy dedicado de lleno a esto. Obviamente incluso la propia música, que es otra de las cosas que yo he desarrollado, se vio un poco opacada, eclipsada y se hizo un poco a un lado porque pues esto a mí realmente pues sí me consumió completamente y me consagré completamente. E ir entendiendo eso, pasar esa primera faceta, Felipe, es complicada. Muchas personas quedan ahí porque sí, darse cuenta que hay una manera de proyectar, como yo digo, la voluntad y de cierta forma crear cambios con esto, pues es impactante y es difícil de asimilarlo y muchas personas pues con miedo o con ignorancia pues realmente terminan alejándose, pero lo que tú dices es algo que tú ya rasgaste un velo que está ahí presente y que en algún momento tienes que hacer algo con esto. La canalización hacia el arte me parece muy correcta, pero creo que no va a ser suficiente, te lo digo así como de una forma ya, pues de una persona que está muy acostumbrada a estar haciendo rituales de todo tipo, para todo tipo de fines, incluso ya como un trabajo como yo lo llevo, sí, no va a ser suficiente, pero ayuda bastante y me interesa mucho pues toda la cosmovisión que has desarrollado a raíz de todas esas experiencias y se ve bien plasmado en el arte que tú haces, que obviamente tiene un contenido a veces social, un contenido a veces romántico y todas las cosas un poco más elementales, pero que creo que siempre ha tenido ese componente pues de misterio y de cosas que van más allá simplemente de la lógica. Y me parece muy bacano, Felipe, que estés desarrollando una obra en torno a todo esto. Si nos puedes dar un adelantico de cómo puede ser esa obra o qué temas de pronto estás tratando, sería bacanísimo que lo compartieras. Es maravillosa, ya te cuento, pero ahora que lo dices, mira que, por ejemplo, cuando me metí de lleno en el mundo del metal, he podido ver la comercialización y la mercantilización de toda esta parte esotérica. Conozco de primera mano bandas que, bueno, he conocido bandas que, pues ya sabes, que trabajan todo este tema, pero al final lo trabajan de una manera teatral, ¿no? Si tú ves bandas como Gorgoroth, no sé, esta Watain, que parecen ser satánicos o que parecen ser brujos, pero que cuando se quitan la capa, pues van a comprar Gucci y van a la iglesia, ¿sí me entiendes? También hay mucho parlanchín en ese Sí. sentido, pero eso no me parece mal porque también es parte de la magia del metal, ¿no? De la contracultura o de lo que pueda llamarse esto. Entonces eso también lo he vivido de primera mano, entonces eso también a uno le baja mucho como la intensidad, ¿no? De ver que muchos lo toman también para hacer dinero y para montar un espectáculo que en realidad no es real. Pero no se trata de desmitificar estas bandas, sino hablándolo aquí en este espacio que toma tan en serio estos temas, pues aquí sí nos compete. Aquí sí nos compete saber que Marilyn Manson llega a su casa, se pone en su pijama y se pone a ver Hello Kitty, por ejemplo. Eso nos compete. Bueno, hablemos de Elena, que es mi segunda ópera rock y creo que será la segunda en Colombia. Ahí lo que más trabajo es la salud mental, que yo creo, Rix, que la salud mental no se aleja mucho
de todo esto de los fantasmas, de los espíritus y todo, y te voy a decir por qué. Por ejemplo, yo que estoy diagnosticado con trastorno bipolar desde el año 2007, creo que lo tengo desde el 2003. Generalmente uno se encuentra con frases y palabras de las personas que te dicen todo está en tu cabeza, rece que mi Dios le ayude, o una parte muy difícil de esta condición es que uno dice, por ejemplo, yo vivo diciendo me siento mal, pero no sé decirte qué es lo que tengo mal. ¿Sí me entiendes? No es como cuando digo, uy, tengo dolor de estómago, que sí, uno sabe que le duele el estómago y tal, lo que es una sensación ahí de desespero, de oscuridad, sobre todo cuando llega la oscuridad llega de maneras muy potentes y así mismo llega la luz de maneras muy potentes y tanto mucha luz como mucha oscuridad, muy malo. Entonces en esta ópera rock estoy trabajando la historia de un hombre que tiene un matrimonio y por cosas de la vida termina en el manicomio, hermano. La propia esposa lo lleva al manicomio. Y en el manicomio, el primero se encuentra con sí mismo, que creo que es el encuentro más miedoso que hay, ¿no? Sí. Cuando estás solo, ya encerrado y uy, ¿qué pasó? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Luego se encuentra con el médico, que es el personaje que cree que se las sabe todas, pero al final no sabemos nada. Yo siento que la psiquiatría, la psicología son a lo mismo, igual que las ciencias ocultas, son cosas en desarrollo, o sea, Vienen no. de ellas, ¿no? Sí, Están es que no podemos profundamente decir ligadas. nada, ningún psiquiatra te va a curar, mira, en 400, como lo digo en la obra, de Parce voy a matar a un man, en 400 años de psiquiatría no se ha podido curar a nadie, porque en realidad no conocemos nada, y como te digo, la magia puede ser la ciencia de mañana. Entonces, en esta ópera rock también hay otro loco que le puse apellido Hernández, porque los Hernández son locos, como mi esposa, y como Javier el de Bebar. Entonces Hernández sí es consciente de que él no está loco, sino que él lo fingió para que en vez de a la cárcel lo mandaran a un manicomio. Y ahí entra este choque de mundos en qué es lo que está pasando en realidad en la cabeza de este personaje, si es real o si es todo una imaginación, si las cosas que él ve y siente son reales o si no lo son. Porque yo te hago una pregunta. Para un esquizofrénico, que por ejemplo mi hermano lo fue y mi hermano murió, y mi hermano por ejemplo tenía su mejor amigo, su novia, pero ellos nunca existieron. Y te hablo de que se mandaban correos electrónicos que yo podía leer. Mi hermano se dio cuenta de que ellos no existían por una cuestión muy complicada en El Salvador, y ahí fue donde comenzó el declive emocional y mental de mi hermano. Pero la pregunta es, si tú ves a una persona y si tú hablas con una persona, ¿cierto? Como en la película de Una mente brillante, ¿recuerdas? ¿Quién te va a decir a ti que eso no es real? Y si lo mandamos al lado de la física ahorita con toda la teoría de cuerdas y todo lo que pasa, que están hablando de que la realidad se construye es cuando uno la ve, o sea, que uno la crea. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir que todo lo que la gente dice que no existe, no existe? Y no te estoy hablando como fanático, sino estoy aplicando un poco más, tal vez la parte de la física de ahorita. No soy físico, siempre me gustó y no pude serlo. No soy estudiante de ciencias ocultas, pero son cosas que me llaman la atención. Pero te lo pregunto a forma de personal. Si ahorita entra un hombre a tu cuarto y te da una galleta y tú te la comes, ¿quién te va a poder convencer a ti de que eso no es real? ¿Y qué pasa si los otros no lo están viendo? ¿Qué es lo que le sucede a los esquizofrénicos? Entonces, ¿es tan poderosa la mente, loco, como para crear un mundo? ¿Es tan poderosa la mente como para hacerlo? Y ese es como el precepto de esta ópera rock, ¿no? Cómo este tipo va a ir descubriendo si lo que está pasando es real o no, si las personas como su esposa lo apoyan o no, si el médico está con él o no. Y es muy chévere, todo sucede en un manicomio. Súper interesante el enfoque que le das y está bastante relacionado obviamente con el estudio de las ciencias ocultas, Felipe, porque... No, es que el final no te lo puedo contar, porque okay. me tiro el biópera rock, pero el final tiene todo que ver, ¿sí? Y es muy bello.
Sí, o sea, tiene mucho que ver con esto porque cuando tú, el ejemplo, por ejemplo, que estás dando, que si llega una persona en este momento y me da algo y yo entablo una conversación, pero en realidad no es algo que de cierta manera exista para los demás, sino que solo existe para mí, eh, yo en eso puedo pues señalar lo siguiente, y es que, a ver, la magia y el ocultismo es algo que yo siempre he considerado como una especie de locura manipulada o una locura que tú llevas de cierta forma sin romperte por dentro, ¿sí? Porque lo ideal de estas prácticas es que tú sigas siendo tú y no haya una despersonalización de ti mismo, porque la magia en sí la práctica de las ciencias ocultas lo que hacen es de una vez manosear esa parte, ¿sí me entiendes? Van a llegar y te va a romper el yo, eso va a pasar si tú indagas en la magia o en el tarot o en la astrología o cualquier arte inca. Si tú... Creo, Entonces la Rodrigo, que idea, pasa lo mismo en la religión, ¿no? la religión Es también, decir, pero la religión es un poco más, a ver, Felipe, la religión no te da tanta libertad porque se supone que hay unos doctores, ¿sí? De la iglesia, unos sapienciales, unos sacerdotes que entienden esa dinámica del mundo espiritual y te llevan por el camino que se supone, como en teoría, es el correcto, ¿sí? tienes una Entonces, guía. claro, entonces, en cambio en la magia, como lo mencioné anteriormente, pues como no es academizado, eso está relegado a las sociedades secretas, Felipe. ¿Sí me entiendes? Eso está para los grandes. Tú decías sí, está en la cultura popular, pero realmente quienes poseen esos secretos son las grandes élites de cómo controlan a nivel de muchos sectores de la sociedad el espíritu humano, ¿sí? Entonces, lo que mencionas es bastante cierto, porque la idea es esa, la idea no es romperse por dentro. Muchas personas, yo que tengo ya una experiencia en esto, he visto muchos casos de gente que se rompe completamente dentro del proceso esotérico y mágico y que no lo soportan y que obviamente sucede esto que es la despersonalización, de que es la disolución completa del ego y, y se pueden volver esquizofrénicos, claro, claro que sí, puede haber un riesgo de esto. Esa no es la idea, ¿no? No, Esa no es la claro, idea. La idea es perder el que, control, ¿no? la, Perder el la idea control de es, lo que sí, está pasando. la idea es que uno debe crear unos hábitos espirituales muy sólidos, ¿sí? Que te permitan entender el contexto de la magia y el contexto del por qué estás haciendo esto y el por qué, digamos, si yo tengo acá atrás una estatua de Horus, yo entiendo que puedo entrar en contacto con ese avatar, ¿sí? Eh, pero eso lo hago con un contexto muy específico y dentro de unos patrones muy medidos, con un aspecto ritual, ¿sí? Cuando eso no pasa, cuando empiezo a dejar que esto me invada completamente todas las esferas de mi existencia, es que sucede esta disolución y se rompe la persona por dentro. Entonces ahí es donde puede aparecer la locura, ¿sí? Es, ¿Quieres que es, te es mi cuente una cosa perspectiva. interesantísima que, que me pareció algo muy raro? Imagínate que el libro volvió a mí. Hay libres El así pues. libro volvió de una manera muy extraña. Sí, y hace poco, cuando conocí a Edison de Luciferian, que es mi amigo, a través de él comencé a conocer ciertas personas que también están dedicadas de lleno a todo esto. Hermano, y es muy loco porque el libro dice que tú ya no te puedes deshacer de él. Y mira, tú te acuerdas de los Victorinos, ¿no? De Victorino Rico, de David Guerrero, que fue mi amigo tanto tiempo. La primera vez que yo me fui a Europa, yo le dejé a él todas mis bibliotecas y todas mis cosas. Y David tiene una historia de que él quemó todos esos libros y que de los libros salieron ratas porque le daba miedo. Él tiene esa historia, yo no le creo, pero bueno. Pero recuerda que siempre el libro dice al final que tú nunca te puedes deshacer de él. El mismo libro lo dice. Y el libro volvió a mí. Y aquí lo tengo hoy. Y es algo muy interesante porque volvió con dos libros más que son muy interesantes. Y uno habla, que a mí también me parece una especie de magia y que creo mucho,
que es como el karma, ¿no? Yo no sé si tú trabajas lo de los karmas y todo eso. Lo considero, me parece considerable, Que, sí. por ejemplo, el libro este habla de cómo los pecados de los padres afectan a los hijos y cómo uno lleva a cuestas esos pecados. Ujú. Y eso a mí me pareció tan raro porque sin buscarlo nunca. Hay un libro de Frank Sinatra que yo le regalé o se lo presté a un amigo y me lo robó porque los libros siempre los roban, que se llama Frank Sinatra y el olvidado arte de vivir, que lo he buscado toda mi vida de regreso y no lo he conseguido ni en Amazon, hermano. Y no lo consigo y este hijo de madre solo llega, o sea, a mis manos, es que ni siquiera fue en un anaquel, llegó a mis manos. Entonces esas cosas son chéveres, a mí me parecen historias bonitas, porque sabes que también alimentar la vida de solamente lo que podemos comer y de lo que podemos tocar, eso me parece muy triste, ¿sí? Sobre todo en estas realidades nuestras en donde la pobreza es tan tangible, si uno no tiene como otras ilusiones o metas que no sean más que la carne y el hueso, pues me parece muy duro. Y aunque hace 2 días me traumatizó un hijo de madre en internet que, que dijo que había estado muerto por 6 minutos y que cuando uno llega al cielo, eso que es cielo ni que nada, sino que este es un planeta donde están cosechando almas para después esclavizarlas en la eternidad. Entonces yo quedé, güey, puta, si es, y cuando uno se muere es peor que esto, no, apague y vámonos, quiero ser inmortal. Entonces te lo juro que fue otra visión de la muerte que me dejó pero loco, porque tú siempre estás acostumbrado a que la gente te dice que después de morir hay un lugar mejor, o los más escuetos y los más pragmáticos dicen no hay nada, acción y reacción, si no te acuerdas nada de antes de nacer, tampoco habrá nada después de morir. Pero ahora que venga un bobo esto a decirte que es que sales como arma esclavizada para toda la eternidad, si está jodido. Dice que desde que uno entra, lo encienden a pata y puño y a camellar, papi. Entonces, Está hablando de pronto un poco como del purgatorio o algo así, me imagino. no, es un hombre que murió 6 minutos, le dio una arritmia cardíaca o no sé cómo se llama eso, fibrilación ventricular, y se murió. Y a los 6 minutos ¿Lo reanimaron? a través de choques eléctricos lo volvieron a levantar y el hombre llegó con ese tema, con que aterrorizado, que no, el cielo no es como nos lo han pintado, esa vaina, o sea, lo que me pareció interesante es como la película Matrix, que te recuerdas que lo que ellos hacían era cultivar cuerpos para mantener el Matrix funcionando, pero el cuerpo estaba ahí en un huevo. Pues este man lo que plantea es que nosotros, el cuerpo es el huevo del alma y cuando el alma nace ya llegas a ser esclavizada. Entonces me pareció bastante lúgubre, Interesante, bastante súper brutal. interesante. Mira que lo que acabas de mencionar, Felipe, acerca de que el ser humano necesita algo más allá de lo que simplemente puede comer, sentir, palpar, es en realidad el objetivo que yo veo de todo esto, tanto desde el lado espiritual de la religión como desde el lado esotérico de que es a la larga la sombra de la religión, ¿sí? La sombra. Eh, en realidad es eso, yo lo veo como que el mundo imaginario o la parte imaginaria astral del ser humano es real, es realidad, ¿sí? Y lo que uno hace con estas cosas es cultivar esa realidad, o sea, aprender a conocerla mejor a través de diferentes códigos. Entonces, digamos, si una persona como la que dices que se murió y que vio eso, es porque en su configuración interior es lo que tiene. Entonces, hay algo que a mí siempre me gusta decir, es que el budista va a ir al nirvana, el cristiano va a ir al purgatorio, porque son mitos que han sido implantados de, primero, no lo veamos como una dominación, ¿sí me entiendes? No es eso, sino primero porque es lo que organiza todo lo demás. O sea, todos los sistemas que tenemos, financiero, político, judicial, son imaginarios, ¿sí? Y son entes como etéreos que solo como sociedad hemos tratado de hacer que funcionen y solo funcionan dentro del contexto humano. Entonces, el ser humano sí tiene esa parte,
Y la religión o las mismas ciencias ocultas lo que intentan es como que tú conozcas mejor esa parte interior. Todos necesitamos, de cierta forma, un mundo imaginario, ¿sí? Una concepción, una cosmogonía que se pueda alimentar, obviamente, de la sociedad, de nuestro contexto, obviamente, de nuestra cultura, pero también de nuestra propia proyección y singularidad, de cómo obviamente entramos en relación con eso. Entonces, digamos, una persona tiene eso en su mente, vio eso después de una experiencia cercana a la muerte, pues de pronto tiene mucho que ver en cómo la persona ve su propio mundo espiritual. Entonces, ahí está y ahí radica la importancia, Felipe, para mí de la educación espiritual, de cómo debe ser algo que debe ser igual que las matemáticas o el arte o la ciencia, porque si no aprendemos a desarrollar esa parte astral, pues estamos, que es lo que de pronto muchas élites, muchos poderosos, desde que entró un nuevo orden, porque obviamente cambió el orden, cuando surge la Revolución Francesa cambia el orden espiritual de la humanidad. Desde ese punto, pues eso se empezó a relegar, ¿sí? Y el mundo se empezó a volver materialista y efectivo y práctico. Entonces, por eso hemos llegado a las comodidades de la tecnología de hoy, por eso, porque antes para la gente, la verdad, pues le valía huevo eso, ¿sí? Eh, la verdad no era algo que se estuviera tan enfocado. Entonces, esa parte está tan perdida que obviamente estamos en manos de una serie de personas que sí lo están haciendo y que de cierta forma están impregnando los mitos en la sociedad. Entonces, la figura del sacerdote se ha diluido demasiado realmente a como era antes. Se le ha quitado la mística. Si tú te das cuenta, la misa de hoy en día, la misa católica es una misa, es un sermón, sin ninguna trascendencia más allá de eso. Antes no, antes era todo un ritual místico de transformación interna. Eso se quitó y se reemplazó pues por la publicidad, se reemplazó por una cantidad de cosas. La gente no es que no crea en nada o no crea en Dios, siempre van a tener esa parte astral. Si usted no cree en Dios, eso ya es una concepción, pero usted esa sustancia astral la va a depositar en otra cosa, entonces la va a depositar en un videojuego o en la música o en el ejercicio o en otro tipo de cosas que ya lo vemos ahora en la modernidad que es así. Y como se volvió tan materialista, pues hemos involucionado espiritualmente, hemos avanzado materialmente, ¿sí? Y en las ciencias duras y en todo este conocimiento, pero hemos involucionado en esa parte del espíritu y estamos completamente vulnerables. Y, y pues algo que de pronto todavía queda para mí es el artista, porque el Y artista eso se nota, Rodrigo, eso se nota en la forma en que estamos viviendo en la sociedad de hoy, porque es que pareciera que no hay valor, que no hay moral, que no hay nada, que no hay miedo. Cuando se pierde el miedo, es jodidísimo. entonces sí, todo el mundo se desboca, ¿sí? Yo veo lo que está pasando hoy en día en el mundo y me parece como que estamos como caballos desbocados, ¿cierto? Sálvese el quien pueda, hermano. Acá, y ahora que lo nombras, creo que tiene mucho que ver, porque hemos casi prácticamente eliminado las figuras morales y religiosas de nuestras vidas, llámese lo que se llame, lo que tú dices. La Iglesia Católica está atravesando un re mal momento, con todos esos escándalos de los, sí, Sí, claro, de la está Iglesia. muy De hecho, golpeada. hay un libro que se llama La Sotana Roja, que es como en los 70s, 80s, brutal, en donde hablan de todo esto malo del Vaticano, de toda la pedofilia, de todo esto. Si lo vemos también a los musulmanes, ahorita los tienen como lo peor del mundo. Es decir, a toda la cuestión religiosa la han bajado a niveles de cero respeto, ¿sí me entiendes? De cero respeto. Y ni siquiera hablemos de la religión, a la familia. La familia la han Los valores que destruido. derivan, ¿no? Los valores Claro, mismos de que el respeto a tus mayores. Yo siento que estamos viviendo una especie de medio del viejo mental, en donde uno anda en el caballo con la Colt, ¿sí?
Y hermano, el que me mire mal, pues la disparo, güey, porque es la forma de sobrevivir ahora. Yo no siento que la iglesia tenga el mismo poder que tenía antes, No. que acuérdate, el Papa era Dios en la tierra. De hecho, casi toda la historia de la humanidad ha estado modelada por las religiones, ¿no? Y por el poder de Dios, sobre todo. Si tú todavía ves el dólar gringo, el dólar, ahí dice, en Dios confiamos. Y ellos siempre hablan de Dios, aunque no lo crean, los gringos son una sociedad muy todavía conservadora, ortodoxa, pero en nuestros países esa fe se ha transformado. Hermano, a mí me da mucha piedra que todo mundo va a los espirituales a pedir, solo a pedir. Yo pido, o sea, nadie va a agradecer. Dios, gracias El por mi estado de esposa, gracia está. gracias por eso, y no todo el mundo es, Dios, deme plata. Y eso es lo que va a pedir siempre, plata, ¿no? Muy O salud, materialista. pues ya cuando se ven acabados, ya cuando tienen una enfermedad, porque la salud nunca la piden. Entonces, yo creo que las artes, como tú lo dicen, vienen siendo un poco ese tipo de rescate, pero ese rescate también está ahorita sometido por el dinero. Entonces los artistas, y es muy interesante que tú aquí, por ejemplo, no puedas proponer Margarita y Fausto en una convocatoria, porque si no es algo que tenga que ver con traquetos, con narcos, con chichas, o con pueblos raizales, De la etcétera. narrativa que está No te van a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo sé que si yo llevo a Elena a hablar, me tocaría meterla más por el lado de que cuidemos la salud mental de nuestros muchachos para que medio le pongan atención, porque yo creo que toda esta parte espiritual en las artes, en la humanidad está olvidada, está relegada, y haber tenido esta conversación contigo hoy me parece genial, porque sí, siempre ha estado presente, uno tal vez no lo ve, porque llegan otras cuestiones en la vida que te obligan, no es que tú quieras, sino que te obligan a tener que comulgar con este mundo de mierda en el que estamos viviendo. Y, por ejemplo, tú ahora que eres papá, entiendes más o menos de qué es lo que te quiero decir, de que quieras o no quieras, hermano, toca de alguna manera. A mí me encantaría desconectarme de este mundo, no matarme, ¿sí me entiendes? No morirme, sino estando vivo, lograr esa libertad que en algún momento viví, que lo tuve. Pero ya no lo puedo tener porque llegaron otros compromisos que tal vez, aunque fueron voluntarios, uno se imaginaba que podía surfearlos de una manera mucho más tranquila, pero no lo es. Y creo que es importante que regresemos también a buscar, al menos en mi caso, volver a cantar de estas cosas y volver a escribir de esas cosas. Es como una especie de... Yo odio la palabra catarsis, esa vaina me parece horrible, pero... Está prostituida ya. Sí, Todo es catarsis, todo es, sí. Pero sí un ejercicio de reflexión muy profundo que uno puede hacer, porque es que una frase que yo le digo a todo el mundo, en todo contexto, estemos hablando de política, de música, de ciencias ocultas, es la siguiente, y es, parce, usted puede engañar al ser humano que usted quiera, usted es capaz de engañar a su esposa, a su compañera, a su compañero, usted es capaz de engañar a sus hijos, usted es capaz de engañar a todo el mundo, pero la única persona que uno no puede engañar es a uno mismo, porque uno se conoce hasta su último demonio. Y cuando uno ya trata de engañarse a uno mismo, ahí es donde estamos mal, ahí es donde estamos jodidos. Cuando uno trata de convencerse usted mismo, convenciéndose usted mismo de que esto no es así, de que está jodido, eso está mal, y ahí es donde uno tiene que soltar la plegaria, hermano. A ver, yo cuando me subo a un avión, lo primero que hago es rezar, brother. ¿Por qué? ¿Por qué? Si sé que Dios no va a venir a manejar el avión, sí, pero yo sí le digo, Dios, Jesús, coge este avión y llévalo manéjalo. Pero ojo, no solo que lleguemos, sino manéjelo suavecito, que vaya tranquilo, no permita que se mueva. ¿Sí me entiendes? Porque claro, cuando uno no tiene control de algo, uno necesita al menos pensar o sentir de que un apoyo está ahí dando ese control. Entonces, esta conclusión para mí es re interesante, y me parece que sí, lo que dijiste es también muy crudo, ¿no? Muy crudo, porque estamos viviendo tiempos muy oscuros, sí. Y si un tiempo que se identifica con todo lo que nos han advertido, creo que es este. Creo que es este porque estamos en el borde
de la singularidad de las inteligencias artificiales, y cuando eso suceda, el ser humano va a pasar a ser el ser de carne, y estos nuevos seres ya no van a depender ni de la comida ni del tiempo, y nosotros, no sé qué va a pasar con nosotros, pero creo que estamos viviendo un punto muy álgido en la historia en donde vemos el desespero de la humanidad por no entender, como tú dijiste, la ignorancia. Todos somos ignorantes de qué es lo que está pasando y vamos a terminar aquí matándonos unos a otros y entregándole el planeta a un poco de robots que nos van a recordar a nosotros como sus papás, pero que fuimos tan brutos de no haber podido cuidarnos los unos a los otros. Y eso tiene todo que ver en lo que hemos hablado hoy. Sí, sí, eso es el concepto de la gran tribulación. Es algo que está muy palpable, Felipe, y que yo lo considero muchas veces como la siguiente metáfora, y es que cuando estaba el viejo orden de las cosas, cuando las cosas giraban en relación a Dios y a la religión, es porque el ser humano era un niño, ¿sí me entiendes? Espiritual, y un niño, pues usted le tiene que enseñar a caminar, le tiene que enseñar cosas demasiado prácticas, específicas, pero ahora, pues con la tribulación, somos como tú dices, como un adolescente de 15 años que está rompiéndolo todo, y estamos en un momento del espíritu humano en que sí hay una explosión de libertad que se materializa en esta realidad que estamos viviendo ahora, que es muy, muy rapaz, muy materialista, todo demasiado práctico y nada trascendental. Entonces, no quiere decir que ese adolescente se tenga que descarriar. De todos modos, a pesar de que está formando su personalidad y está aprendiendo a explorar los aspectos de la vida sin tener, digamos, una iglesia como antes diciéndole no follen, no hagan esto, no que ahora hay esa libertad, pues de todos modos no estamos exentos a que seguimos necesitando una guía y que seguimos necesitando de lo que tú dices, como lo que explicas en el avión, de un control más allá del control de uno mismo, que le permita a uno lidiar mejor con esa existencia. Entonces, sí, creo que la reflexión que dejo de todo esto, Felipe, y me encantó, la verdad, poder compartir este momento contigo. Sé que tenemos para dar mucha lora, pero bueno, hasta aquí yo creo que estaríamos bien por el día de hoy. ¿Y alguna última cosa que quieras agregar? Y también para las personas que estén escuchando ahora, ¿dónde podemos ver tus obras? ¿Dónde podemos conocer mejor todo el trabajo que has hecho, ya sea en lo artístico, en lo periodístico o en la gestión del arte? Mil gracias, man, de verdad que qué buen momento, qué buen momento y fue muy enriquecedor. Bueno, miren, lo chévere de internet es que ustedes pueden poner Felipe Sarruc, ya les sale toda la mayoría de cosas. Tengo mi página también, sarruc.com. Ahí yo pongo mucha cosa, mucho odio. Ahí van a poder ver mucho odio. Pero generalmente basta con una sencilla búsqueda en internet para que puedan encontrar muchas de las cosas que se han hecho. Y bueno, también decirles que ahora que hablamos todo esto con Isaías, yo creo que hay que tomarse un poquito más en serio toda la parte mental, ¿no? La parte de nuestra cabeza, porque crean lo que uno crea, crean fantasmas, crean dioses, crean todo, eso es real y a uno lo puede ir destruyendo también, así como un cáncer te puede ir destruyendo el cuerpo, esto también. Esto me parece que es importante decirlo. Hay que, si una persona a usted le dice, hermano, tengo ganas de suicidarme, es porque lo ha pensado, tómenlo en serio. Si una persona le dijo, un niño le dice, mamá, es que vi una señora en el techo, tómenlo en serio. O sea, no todo en la vida es lo que viene en un paquete que se pueda tocar. Y de resto, nada, yo también creo que ya ahorita ya es hora de salir al bar, porque es martes, estamos sobrios y eso está mal. y seguir con este espacio, Rodri, porque este espacio es poderoso, es brutal. Te agradezco muchísimo
Y bueno, voy a compartirlo porque creo que es una conversación diferente de todas las entrevistas. Y primera vez que estoy de invitado. Y, y bueno, muy genial. Entonces, a todos, chao, un saludo y sigan Abrahadabra. Bueno, listo, me despido entonces en este espacio de Abra, Arte y Espiritualidad, con este nuevo capítulo con Felipe Sarruc. Y bueno, ya nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.